Seguimos en Mundo Radio, una voz para la mayoría social. Seguimos en la fiesta del PC y tenemos ahora al primero de una familia conocida, se llaman Los Garzones, una familia muy conocida que se dedica a la economía, a la política económica y a la economía política. Un lío de estos que la mayoría pues no suele entender muy bien, porque lo primero que hay que aclararle es si cuando hablamos de violencia económica es por una violencia que sale barata o simplemente es que una violencia que se ejerce en el campo de sus bolsillos particulares. Bueno, tenemos a Eduardo Garzón con nosotros y lo saludamos, lo recibimos y le decimos, ¿qué es eso de la violencia económica? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros y bueno, es una buena pregunta porque al fin y al cabo yo creo que lo que se pretende hacer con la economía y en buena medida se consigue es conservar un status quo que es injusto para la inmensa mayoría social porque beneficia a una minoría en contra de la mayoría de la siguiente forma, ¿no? Convenciendo a precisamente los desfavorecidos, los explotados por este sistema de que no hay alternativa posible y entonces eso es un tipo de violencia porque aunque no sea una agresión física directa ni una opresión que podamos ver entre todos y todas, cuando convences al oprimido de que no hay ningún tipo de alternativa porque estás convenciéndole de que la economía es solo lo que nosotros vemos y que no podemos imaginar ningún tipo de alternativa en el mundo diferente, pues lo que estás haciendo es mantener un statu quo injusto que, insisto, lo que se persigue es conservar los privilegios de esa minoría que hoy día se beneficia del mismo. Buenas tardes, Eduardo, bienvenido. Eduardo acaba de salir de una conferencia en la fiesta del PC y está presentando su libro Desmontando los mitos económicos de la derecha, guía para que no te la den con queso. Con este título, Eduardo, nos la están dando con queso. Pues sí, exactamente, porque, insisto, lo que se hace en las facultades de economía es adoctrinar a la gente, decirle que solo hay una forma de concebir la interpretación de la realidad económica, que es, pues por poner un ejemplo, que tenemos que reducir los salarios para poder salir de la crisis, que hay que recortar en educación y en sanidad y en pensiones porque si no, no queda otra, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se nos hace desde ya muy jóvenes a los economistas que estamos estudiando en esas escuelas de negocio, en esas facultades, que son personas que, por cierto, luego acaban en cargos de responsabilidad política, en cargos de consejos de administración en grandes empresas, acaban en tertulia económica repitiendo estos mantras, que son, como digo, mentiras de la derecha para preservar un mundo injusto, y también nos los encontramos en la radio, nos los encontramos en la barra del bar, incluso en esas cenas familiares en las que vemos al cuñado de turno que dice, oye, esto es así, no hay otra forma de concebir la realidad económica, y tú que estás pues teniendo una idea quizás muy noble, eres un utópico porque no se puede lograr. Vamos a recomendar desde aquí a nuestros escuchantes que se hagan rápidamente con este libro y que lo lean. Yo personalmente quiero preguntarte, porque el libro comienza explicando qué es el concepto de dinero, qué es el dinero, y la verdad que supone un auténtico revulsivo para la cabeza y para lo que conocemos y lo que tenemos entendido por el dinero. ¿Nos lo puedes explicar un poco mejor? Sí, es complejo, es un tema complejo, pero es también muy provocativo y la verdad es que mucha gente que ya ha tenido la ocasión de leer este capítulo se ha llevado una sorpresa en determinada medida agradable, porque lo que nos vienen a decir, y con esto nos engañan, es que el dinero es finito, es como un elemento que está en la naturaleza y entonces de alguna u otra forma tenemos que hacernos con él para poder luego financiar políticas públicas como la educación o la sanidad, cuando en realidad el dinero es una invención del ser humano, igual que los números para poder medir una mesa a través de los centímetros. Nadie se puede imaginar una clase de matemática a un profesor diciendo, mira, no podemos dar la clase porque nos hemos quedado sin números, porque el número es una invención del ser humano y podemos crear tantos números como queramos. Y lo mismo ocurre con el dinero. El dinero es simplemente una invención del ser humano, que es una herramienta que podemos disponer de ella para aplicar políticas públicas. Y es cierto que no tiene sentido crear todo el dinero del mundo, porque para medir una mesa necesito una serie determinada de centímetros, no necesito una cinta métrica de kilómetros. Y lo mismo ocurre con el dinero. El problema es que hoy día se utiliza el dinero solo en beneficio de una minoría. Y es muy simple de entender. Hoy día el Banco Central Europeo crea 60.000 millones de euros cada mes, insisto, es una
creación de dinero ilimitada, porque se puede crear todo lo que quiera, pero no es para dárselo a la familia de la empresa que más lo necesitan, ni para financiar las políticas públicas, sino para dárselo a los bancos, a ver si de alguna otra forma prestan ese dinero, ahora sí, a las familias y empresas necesitadas, pero claro, haciendo negocio por el camino, con un tipo de interés. Y esa es la única diferencia entre un mecanismo y otro, en que una minoría, en este caso la élite financiera, hace lucro y hace beneficio con ello. Y en este juego de palabras tan divertido, si no fuera trágico, que hacen los medios de comunicación, cuando dicen economía sumergida, que parece que es una economía submarina, en vez de decir una economía ahogada, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre reconocer el carácter de ahogamiento de ciertas prácticas económicas o titularlo alegremente como sumergido? Exacto, es el juego típico del lenguaje de ya inocular determinados mensajes a través de ellos, ¿no? Porque es cierto, una economía sumergida parece que se ha sumergido ella sola, ¿no? Cuando en realidad está absolutamente inundada por políticas de austeridad que lo único que han hecho ha sido deprimir todavía más la actividad económica, que en el caso de nuestro país, por cierto, está infradesarrollada, sobre todo si lo comparamos con países con un potencial similar, ¿no? Y lo que ha ocurrido simplemente es algo que podemos ver incluso en las estadísticas oficiales, en encuestas que se le hacen a empresas y autónomos y se les pregunta, oye, ¿por qué no contratáis gente? Oye, ¿cuál es vuestro principal problema? Y responden que no tienen suficientes clientes. No es que tengan unos salarios muy elevados que pagar, ni unos impuestos muy elevados que pagar, ni que la regulación administrativa es muy difícil y muy compleja. No, lo que responden los propios autónomos y las propias empresas es que no tienen suficientes clientes, y esto es simplemente que la gente no tiene suficiente capacidad adquisitiva para ir a esos establecimientos, a esas empresas, a adquirir los bienes y servicios que darían ventas y darían beneficios a este tipo de empresas. Por lo tanto, las políticas de austeridad han deprimido la economía y encima nos intentan hacer creer que es como un acontecimiento inevitable, ¿no? Una economía sumergida, una economía autoinfligida, ¿no? Un daño autoinfligido, cuando en realidad hay unas decisiones políticas detrás que explican esta situación. Bueno, mientras la famosa correlación de fuerzas nos impide o no el cambio radical, la ruptura con esas economías depredadoras, las experiencias que se están realizando en estos momentos, los tanteos sobre economía social y solidaria, pueden suponer realmente una vía de aprendizaje, de tanteo, para fabricar una alternativa real. Absolutamente sí. Es decir, solo con ello no es suficiente, hay que hacer muchísimas otras cosas, pero la verdad es que es una forma de avanzar y de desarrollar valores, principios, hábitos muy diferentes a los que estamos acostumbrados a vivir en una economía capitalista, ¿no? Donde todo parece que se tiene que mover a través del lucro, a través de la rentabilidad, cuando en realidad podemos organizar nuestra sociedad y nuestra actividad económica de una forma muy diferente, que puede ser simplemente la de, oye, necesitamos atender a niños y niñas para mejorar los cuidados que reciben, necesitamos cuidar a mayores porque es así como lo necesitan y está hoy día insuficientemente satisfechas esas necesidades, independientemente de que se esté teniendo rentabilidad y beneficios empresariales con ello, y simplemente organizando la economía de esa forma, en este caso a través de la economía social y solidaria, aprendemos que otra forma de organizar la economía es posible y además deseable, porque genera sociedades mucho más saludables que la que hoy día desgraciadamente vivimos con una economía absolutamente capitalista. Y además tiene su puntito propagandístico, ideológico, que es muy interesante, porque el otro día mismamente en Matadero, en Madrid, en la quinta Feria de Economía Social y Solidaria, había multitud de cartelitos en cada uno de los stands, de las casetas de las distintas empresas, asociaciones, grupos, que ponían orgullosos de no ser capitalistas. Yo creo que llevar a la conciencia ciudadana que no nos sentimos orgullosos no ya de ser capitalistas, sino de vivir bajo el capitalismo, es algo que los partidos políticos no solamente deberían apoyar ideológicamente, sino apoyar el desarrollo de ese tipo de experiencias. Sí, ese lema es genial. Yo que estoy trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, cuando me enteré, pues me llevé una grata sorpresa. Creo que es una forma de dar también la batalla en el espacio cultural, ¿no? En el espacio ideológico, en lo simbólico, donde nos han, a través de todos los poros del sistema, convencidos de que el capitalismo es la única alternativa posible, de que cualquier tipo de organización no capitalista
está condenada a fracasar y nos sacan ejemplos típicos de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, cuando en realidad no se trata de un trade-off, no es una alternativa entre una cosa y otra, ¿no? Sino que hay muchísimos tipos de organizaciones económicas y hay evidentemente muchas que son mucho más justas que la que hoy día estamos experimentando a través de economías casi 100% capitalistas. Oye, Eduardo, pero los ciudadanos y ciudadanas escuchamos cosas a veces un poco terribles. Por ejemplo, nos están diciendo que nuestra economía está creciendo y que estamos en una fase de recuperación. Pero, sin embargo, los indicadores de pobreza de este país vienen a decir lo contrario. ¿Cómo puede ser que estemos creciendo pero a la vez seamos más pobres? Pues muy sencillo, porque el Producto Interior Bruto, que es el indicador que utilizan para decir, oye, la economía está creciendo, en realidad es un indicador absolutamente sesgado que no sirve para medir ni las condiciones materiales de la gente, ni siquiera el reparto de esa renta y riqueza que somos capaces de generar a través de nuestro adelanto tecnológico y productivo de todas nuestras sociedades, ¿no? Entonces se nos dice, oye, el Producto Interior Bruto está creciendo, como si eso fuera algo bueno per se. Pero en realidad, si el Producto Interior Bruto está creciendo, pero la gente no se está beneficiando de ese crecimiento, en realidad aquí hay algo que no cuadra. Y yo siempre pongo un dato que creo que es muy clarificador. Antes de que comenzara la crisis, ¿no? Antes de que estallara esta crisis, en el año 2008 teníamos un Producto Interior Bruto que era igual de la misma cantidad que el que tenemos ahora. Es decir, después de 9 años hemos recuperado el Producto Interior Bruto que teníamos y sin embargo hay 2 millones casi de trabajadores menos que en el año 2008. Esto quiere decir que tenemos la misma tarta, el mismo tamaño de tarta, pero la parte que recibe los trabajadores de esa tarta es mucho menor que la que había hace 9 años. Por lo tanto, vivimos en sociedades que tienen un potencial para crear riqueza, pero cada vez está peor distribuida y la gente además lo percibe. No hace falta ir a indicadores de reparto de la renta y riqueza para darse cuenta. Hace unos años la metáfora era mucho más bonita porque ahora es el reparto de la tarta y antes era volver la tortilla. ¿Se acuerda cuando cantamos? Sí, exactamente. ¿Cuándo querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva? Decíamos. ¿Podremos volver la tortilla? Pues es una cuestión de voluntad política, ¿no? Evidentemente, lo que yo intento, por ejemplo, hacer en mi libro es ofrecer herramientas para que la gente sea capaz luego, por ejemplo, de debatir frente al cuñado de turno que le está diciendo que no hay un tipo de alternativa posible, ¿no? Y poder al mismo tiempo convencerse a sí mismo y motivarse y animarse, porque necesitamos eso. O sea, si ya hemos perdido la batalla cultural, la batalla ideológica, la batalla académica y aceptamos la premisa de que no hay una alternativa posible, entonces no podemos dar la batalla en el ámbito político. Pero sin embargo nos creemos de verdad que nuestro proyecto político se puede llegar a alcanzar, entonces tendremos mucha más energía y mucha más motivación para ahora sí en el ámbito político dar la cara, plantar batalla y lograr ganar esta lucha de clase. Eduardo, hay una cuestión que a mí me tiene muy alterada, que es el límite de déficit público que se fijó en el 3%. Y a mí me gustaría, para que nuestros escuchantes puedan comprenderlo, cómo se llegó a esa conclusión tremenda de que tiene que ser el 3%. Pues lo puede ver todo el mundo en entrevista que se le ha hecho a un alto funcionario francés del gobierno de Mitterrand, que lo reconoce, que se creó en solo una hora, ¿no? O sea, lo cuenta él, llegó el ministro de Economía francés y dijo, mira, necesitamos una regla sencilla y fácil de entender, pero que parezca seria, para que los ministerios no puedan gastar todo el dinero que quieran. Y entonces uno dijo, oye, ¿qué te parece si reducimos el nivel de gasto a través del déficit público hasta el 2% sobre el PIB, ¿no? Y dijo, eso es muy restrictivo, es demasiado difícil, mejor que no. Y dijo otro, ¿y un 3%? Dijo, buena idea, que además recuerda la Trinidad y así todo el mundo puede hacerse una idea de lo que estamos hablando y recordarlo, ¿no? Y sin ningún tipo de debate científico ni académico se resolvió y se llegó a la conclusión de que el déficit público nunca pudiera superar el 3% del PIB, que esa es la medida que están utilizando para obligar o presionar a los gobiernos para que recorten en sanidad, en educación, en pensiones o que aumenten impuestos injustos, ¿no? Es absolutamente ideológico, no hay nada científico ni académico detrás, sino que es puramente ideología, disfrazada de ciencia en este caso. Nos estás diciendo que ese dogma que nos ha traído tantísimo sufrimiento, porque ahí vinieron los recortes y muchísimas medidas duras, es una cuestión acordada en una mesa de camino. Exactamente, y como digo, en menos de una hora y se decidió, y has utilizado el pretérito perfecto compuesto cuando en realidad sigue todavía afectándonos, porque nos están diciendo que todavía tenemos que recortar ya no solo el 3% del PIB, sino que encima están diciendo que el déficit público lo tenemos que eliminar y llegar al cero.
Y esto es algo importante que la gente tiene que entender. Si una administración pública como el Estado tiene superávit, eso significa que está quitándole a la gente más ingresos de lo que luego les está otorgando a través de los servicios públicos. Entonces, per se, en realidad, el superávit es negativo, porque le está quitando a la gente más de lo que luego le está dando. Y lo normal y lo habitual, y es lo frecuente en todos los países, es que los países generen déficit público, es decir, que siempre estén inyectando dinero en la economía, porque al fin y al cabo es necesario para que haya actividad económica. Otra cosa es la forma de inyectar el déficit público. Evidentemente, conocemos gobiernos del Partido Popular, han tenido muchísimo déficit, muchísima deuda, simplemente por sus corruptelas y por construir aeropuertos sin aviones y soterrar la M30, etcétera, etcétera. Pero uno, si tiene un planteamiento lógico y noble y lo que quiere es beneficiar a la mayoría social, ¿por qué no tener déficit público si lo que estamos consiguiendo es llegar al pleno empleo, que la gente tenga unas condiciones de vida dignas, tenemos un sistema público de pensiones aceptable, etcétera, etcétera? Oye, Eduardo, pero, por ejemplo, yo te escucho a ti, lo justificas todo muy bien, lo razonas todo muy bien, pero cuando pongo la televisión y escucho a otros economistas, la película es muy diferente. ¿Qué os hacen en la facultad? Pues exacto, y lo digo de forma clara, nos adoctrinan. Nos adoctrinan y es muy sencillo de entender. O sea, si hay muchas formas de acercarse a la economía, uno se puede fijar, por ejemplo, en cómo se distribuye la renta y la riqueza, otro se puede fijar en el impacto medioambiental que genera la actividad económica, otro de la posición de la mujer en las relaciones económicas, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que si en las economías, en las facultades nos enseñaran todo ese tipo de enfoques y luego pues el alumno dice, oye, pues yo quiero utilizar este y este, o este no, y tal, bueno, pues sería un aprendizaje y una educación seria, honesta y humilde. Pero lo que ocurre es que se nos explica solo una de las vertientes, que es cómo superar cada vez más los beneficios empresariales que pueden obtener las sociedades y las empresas, pero no se nos dicen que existen los demás. Entonces, claro, uno acaba la facultad pensando que eso es la única realidad posible, que esa es la única teoría económica, y cuando aparece un economista crítico que se ha formado a través de otros canales, le dice, oye, no, que es que hay otras formas de operar y de hacer política económica. Te dicen, tú estás loco, porque eso no lo he aprendido yo en la facultad, eso no lo dice ningún premio Nobel, eso no está en ningún manual de economía, y entonces intentan desprestigiarte a través de ese mecanismo. Y como alternativa formativa a este desmadre conceptual, ¿no podríamos volver a retomar los apuntes de las cuentas de la vieja como formación básica para no caer en trampas del consumo o de la alegría presupuestaria? Pues en realidad sí, porque hemos visto a lo largo de la historia que muchos economistas han desarrollado teorías al margen de la economía convencional. Lo único que ocurre es que los poderosos han dicho, esta gente que está poniendo en riesgo nuestros privilegios, que no se les escuche, que parezcan locos, que no se contaminen de sus ideas, ¿no? Y en realidad lo que hemos visto es que los economistas que han sido capaces de llegar a ideas alternativas que mejoren la vida de la gente, han sido economistas que no han aprendido a través de las facultades de economía. Porque es muy difícil, cuando ya has aprendido una amalgama de mensaje y de enseñanza de economía convencional, quitárselo todo, porque tú te has formado en eso. Entonces es muy difícil partir de cero. Y sin embargo, gente que no ha pasado por la facultad de economía, le resulta más sencillo escuchar una idea novedosa y alternativa, por muy rara que pueda parecer a un economista convencional, simplemente porque no está adoctrinado. Y entonces es mucho más fácil llegar a economistas o a personas que no han sido formadas de la forma convencional. Con todo, ahora mismo a lo mejor las personas que nos están escuchando pues tienen sus dudas. Pero ahora que vamos al caso práctico, porque lleváis un año de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y han pasado cosas muy interesantes en un ayuntamiento, insisto, como el de la Ciudad de Madrid. Por ejemplo, se ha incrementado la inversión social un 31%, ha habido un superávit de 1.022 millones de euros y la deuda, la increíble deuda, se ha reducido un 32%. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues en realidad es muy sencillo, porque cuando se deja de robar, te queda mucho dinero para hacer todo ese tipo de prácticas. Y es que es cierto, nosotros cuando hemos llegado al Ayuntamiento de Madrid, que estamos realizando una auditoría, decir, oye, ¿qué ha pasado aquí en los últimos años, ¿no? Cada vez que levantamos un contrato, encontramos una irregularidad. Y nos cuentan además funcionarios que estaban prácticamente obligados o presionados a hacerlo, porque si no eran cómplices de esa corruptela, luego les acarreaba consecuencias, porque los dirigentes del PP lo que hacían era
presionar para que, o sea, directamente cortarle la cabeza y llevarlo a puestos en los que cobraban menos o tenían unas condiciones laborales inferiores, etcétera, etcétera, ¿no? Y los propios funcionarios nos cuentan cómo esto al fin y al cabo operaba. Y nosotros, simplemente, cuando hemos intentado ya poner el ayuntamiento en funcionamiento de una forma noble y humilde, lo que nos hemos dado cuenta es que el Ayuntamiento de Madrid tiene un potencial bestial para, como digo, no solo reducir la deuda, que es necesario en este caso, porque la deuda es muy elevada por culpa de los macroproyectos de Gallardón, sino que al mismo tiempo hemos incrementado la inversión social, como estaba diciendo, en un 31% en el año 2016, pero es que además la inversión en infraestructura, en reparaciones de centros de mayores, de escuelas infantiles, etcétera, etcétera, es más de un 150%. Es decir, las cuentas cuadran y además con la gente dentro, ¿no? Como se suele decir, con la gente pudiendo beneficiarse de esas artimañas económicas. Pues nos quedamos con esta lección de economía comprensible. Agradecemos la presencia de Eduardo, esperamos la presencia de Alberto y nos despedimos por el momento. Pero que sepan ustedes que esto de la economía no se soluciona en un pispás. Hay que estudiar un poquito, por lo menos al nivel de las cuentas de la vieja. Y a partir de ahí podemos pedirle que haga una gira por todas las agrupaciones y por todas las plazas públicas. La última vez que vi a Carlos Sánchez Mato explicando la cuestión en el Parque de Pradolongo, daba gusto verlo. Pues sí, yo encantado de estar aquí y espero, como decís, que podamos llevar estos mensajes a la mayor cantidad de gente posible, porque tenemos mucha batalla por delante, pero lo importante es entender que podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Pues ahí nos veremos.